Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Espero que haya sido una buena semana la que recién pasó. Esperamos también que aquellos que se encontraban enfermos estén recuperándose, en especial María José, esposa de Rodrigo. Esperamos que se encuentre mucho mejor el día de hoy. Bien, vamos a comenzar con nuestra escuela dominical. Pero antes vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por todas sus bendiciones, por su provisión, especialmente, Señor, por su salvación en Cristo Jesús. Rogamos que usted bendiga esta lección, que quienes van a participar, Señor, saquen el máximo de provecho y que a través de ella el Espíritu Santo nos vaya amonestando, nos vaya dirigiendo, a fin de que podamos ser mejores hijos y testigos suyos. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Hoy nos toca la lección 12, la primera parte de la lección 12, y tiene que ver con la carta a la iglesia de la Odisea. Esto se encuentra en Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. Y la visión o la iglesia de la Odisea representa el compromiso y la apostasía. Dice así el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los destinatarios de esta carta. Esta carta fue escrita a los cristianos que vivían en la ciudad de la Odisea, la iglesia que estaba allí. La ciudad de la Odisea se encontraba a 64 kilómetros de Éfeso por el este. Tenía una escuela de medicina que era famosa principalmente por un ungüento para los ojos en base a colirio. La ciudad se caracterizaba por la búsqueda del placer. Tenía un gran hipódromo, 3 teatros, uno de los cuales era 1,5 veces más grande que nuestro Estadio Nacional en Santiago. En el año 60 después de Cristo, la Odisea fue prácticamente destruida por un terremoto, pero sus habitantes rehusaron la ayuda de Roma y rápidamente la reconstruyeron por cuenta propia. La suficiencia económica de la gente en la iglesia que estaba en la Odisea les hizo dormir espiritualmente, como lo veremos en esta lección. La ciudad y la iglesia, por supuesto, ya no existen el día de hoy. La descripción de Cristo. Jesús, en primer lugar, se revela a esta iglesia como el Amén, que significa así sea, y que usualmente se pronuncia en respuesta a una verdad o promesa de Dios. Este es el único lugar de la Biblia donde ese término es usado como un nombre propio. Entonces Cristo, la verdad, en persona, se presenta a la iglesia que era un ejemplo de fracaso. Se presenta como aquel que no fracasa. Él, como testigo fiel y verdadero de la verdad de Dios, quería que esta iglesia de miembros indiferentes también lo miraran a él bajo una luz diferente, bajo un prisma diferente. Evidentemente, tenían a Cristo en muy baja estima y le dieron solo una consideración informal a sus palabras. Otra manera de decirlo sería que no tomaban en serio sus palabras. Cristo usa otro nombre para sí, que no aparece en ningún otro lugar de la Escritura. Él se llama a sí mismo el principio de la creación de Dios. Él es el creador, no un ser creado.
En Juan capítulo 1 del 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 agrega: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. También es Cristo quien ha de consumar todas las cosas en su propio tiempo y según su voluntad. Esta iglesia rica necesitaba saber esto, porque estaba dependiendo de las cosas creadas en lugar de depender del Creador mismo. Así como esta iglesia había llegado a estar tan saciada y ensoberbecida con todas sus posesiones mundanas, que habían olvidado la razón de su existencia y que esa razón era proclamar el mensaje de Dios. ¿Ya? Que Dios había amado de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de esto viene el elogio. No hay ninguna sola palabra de elogio para esta iglesia sin convicciones. Una iglesia inmadura e incrédula. Se podía pensar que Jesús iba a hablar algo digno de elogio, pero Él detesta tan intensamente la falta de convicción y la indiferencia espiritual que no la alienta de ninguna manera. Con toda seguridad, esta iglesia se estaba apartando del camino recto del Señor, tomando sus propios caminos, sin importarles el hecho de que Cristo no tenía ninguna parte en su lamentable conducta. Luego tenemos la reprensión. La mayor parte de esta carta es una acusación divina. El Señor reprende primero a todos los de la Odisea por ser apáticos y poco fervientes. Como testigos de Cristo, ellos estaban completamente neutralizados por la adopción de puntos de vista mundanos. Esto nos debe hacer recordar la neo-ortodoxia, movimiento actual que presenta un doble estándar, donde se usan palabras, claro, de la fe cristiana, histórica, y las redefinen para apoyar la incredulidad. Tomen, por ejemplo, el libro de Alfonso Ropero, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, el cual fue corregido por su autor en posteriores ediciones, por ejemplo la de febrero de 2014, en que se dice que Jesús curó al amante homosexual del centurión. ¿De dónde sacan ese tipo de ideas? Ahora, según ellos, puesto que el centurión dice quería mucho al siervo, Ropero no sé cómo llega a la conclusión que disfrutaba de una relación homoerótica juntos. Y esto lo publicó la editorial CLIE, que supuestamente es una editorial de carácter protestante. Jesús no puede aguantar una condición de indiferencia y dice que este tipo de iglesia o personas les causa a Él náusea y que los va a vomitar de su boca. A continuación, Cristo reprende a la iglesia por considerar que las riquezas materiales son el criterio del éxito. Habían acumulado propiedades, edificios y habían tenido éxito en los negocios. Como resultado de esto pensaban que estaban haciendo un favor a Dios al llamarse a sí mismos cristianos. Ellos no se daban cuenta de su condición espiritual, pero Jesús considera la condición de ellos en una forma muy diferente. Fíjense en el versículo 17. Les dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué contraste con el aprecio que Cristo muestra a la iglesia que estaba en Esmirna? Esa iglesia que era materialmente pobre, pero rica espiritualmente. Así también la forma en que se refiere a la iglesia en Filadelfia, donde no encontramos ni una palabra de reprensión. Creo que no es difícil sacar una lección de todo esto para la iglesia del día de hoy. Una exhortación. Aunque esta iglesia había rechazado el consejo de Cristo, Cristo vuelve a ofrecérselo. Debiéramos ver la paradoja en esto. Jesús bien podría haber exigido sin necesidad de aconsejar.
Esta exhortación de Cristo está más bien dirigida al individuo en lugar de a la iglesia como un todo. Se ve claramente que la iglesia ya estaba en un punto en el que no podía y no quería cambiar de dirección. De vez en cuando me ha tocado hablar con creyentes que son miembros de iglesias grandes, que están muriendo espiritualmente. Ellos saben que no están recibiendo alimento espiritual en su iglesia. A veces piensan que deben permanecer ella y tratar de cambiar la iglesia desde adentro. Pero Jesús dice aquí que no hay esperanza para una iglesia cuando sus dirigentes carecen de vida espiritual y no tienen interés en el principal, podríamos decir, entre comillas, negocio de Dios, que es ganar almas y edificarlos en la fe. Jesús entonces exhorta a los miembros que compren oro refinado en fuego, refiriéndose al fuego de la prueba y no al lucro u oro material. Pedro explica el propósito de esta prueba en 1 de Pedro 1:7, donde dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es claro que Jesús está pidiéndole a estos creyentes tibios que oren y pidan un poco de persecución a fin de poner en la perspectiva correcta sus asuntos espirituales. Cuando el oro es puesto en el crisol del fuego, es para refinarlo. ¿Ya? Eso se calienta, se derrite y todas las impurezas salen a la superficie para ser quitadas. A esto se refiere Cristo cuando habla a esta iglesia en la Odisea. El Señor también les pide que compren vestiduras blancas para vestirse. Esto es, para que cubran su desnudez espiritual. Esto nos hace recordar la fábula del traje nuevo del emperador. ¿Se acuerdan ustedes que unos pillos le hicieron comprar unas telas hermosas y costosas, que según ellos eran invisibles a los ojos de los necios e incompetentes? El emperador caminó supuestamente con estas ropas costosas por las calles de la ciudad para que todos lo vieran y apreciaran lo hermoso del traje que lucía, pero en realidad iba caminando desnudo. Esto exactamente es lo que ocurría en la iglesia en la Odisea. Ellos necesitaban que Cristo les cubriera con ropas blancas de justicia, que Él da gratuitamente a cada persona que le recibe como Señor y Salvador. El hombre natural está vestido de su propia justicia. En Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Jesús además les dice a estos religiosos descarriados que unjan sus ojos con colirio para que vean. Esta gente está familiarizada con el aspecto sanador del ungüento llamado colirio, puesto que lo producían en su misma ciudad. Cristo usa esto como un símbolo de la sanidad de su ceguera espiritual. Esto solo puede ocurrir si nacen de nuevo por el poder del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta carta a la Odisea también contiene una exhortación a los verdaderos creyentes. Se le llama a corresponder al amor de Dios expresado a través de su disciplina. Deberían sentirse agradecidos de recibir el castigo divino, porque Dios solo castiga a sus hijos, como lo revela Hebreos 12, versículos 5 al 8, y 1 Corintios 11, 32, junto con Efesios 5, 25. Uno de los símbolos más grandes del cristianismo se encuentra en la exhortación de Cristo a estos miembros de la iglesia muerta y apóstata. Se dirige a ella como un conjunto y a los individuos en forma específica cuando dice en el versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y sanaré con él y él conmigo. Esta es una de las cosas más abrumadoras en el Nuevo Testamento, que es posible para una iglesia tener una prosperidad exteriormente y todavía no tener conciencia del hecho que Cristo no está en ella y se han hecho insensibles. Con esto terminamos la primera parte de la lección 12 con respecto a la iglesia de la Odisea. Les recuerdo que cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran hacer,
lo hagan a través del WhatsApp de la iglesia que aparece a continuación. Ahora vamos a terminar la lección con un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este momento en que hemos podido compartir un estudio, Señor, respecto a Apocalipsis, en este caso la carta dirigida a la iglesia de la Odisea. Pido, Señor, que nos haga entender que como iglesia, Señor, no podemos claudicar en cuanto a lo que es nuestra responsabilidad, a nuestro llamado, que es llevar el mensaje de salvación a aquellos que aún no lo conocen. Sabemos que no somos llamados nosotros a convencer a nadie, pero sí debemos dar la voz de alerta, decir que Cristo salva, decir que existe una manera de evitar la condenación eterna, dar a conocer el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Esa es nuestra misión. Dios no nos pide más que eso. Ayúdenos, Señor, a no perder de vista la parte espiritual con todo lo material que este mundo ofrece. Le ruego que bendiga a mis hermanos, a quienes han podido compartir esta lección, y que todo sea, Señor, para su honra y su gloria. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.